Muy buen día. Estamos reunidos aquí ya en el webinar del mes de agosto 2022. Es el webinar, haciendo un recuento hacia atrás, es el webinar número 17 de Infancia y Desarrollo Pleno. Muchísimas gracias. Ya más de un año, nos acercamos al año y medio. Gracias a ustedes, a su apoyo, a su acompañamiento. El día de hoy tenemos como invitada a Mariam Villalba. Villalbavi aparece en Instagram. Corrígeme, Mariam, si es así. Mariam Villalba es médico pediatra poricultor, venezolana, egresada de la Universidad Oriente, diplomada en trastornos del neurodesarrollo e intervenciones educativas por el Centro Simón Rodríguez en Venezuela. Todo esto es en Venezuela. Ella es promotora del desarrollo infantil, docente ad honoré del posgrado de Poricultura y Pediatría en el Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona, en Venezuela. Y además de todo esto, es adjunto en servicios de neonatología, promotora de grupos de apoyo para padres con bebés de alto riesgo neurológico. Y bueno, Mariam es una colaboradora de Infancia y Desarrollo Pleno. En la semana pasada tuvimos algunos contratiempos para, pues bueno, conectarnos y llevar a cabo este webinar. Les agradecemos mucho su paciencia, su colaboración. Muchas gracias, Mariam, que hiciste todo lo que estuvo en tus manos para poderte reunir el día de hoy con nosotros. Y bueno, si pudieras platicarnos un poco de ti, digamos, agregar un poco más a lo que ya leí como presentación previa de tu carrera como médico pediatra, algún detalle que falte o algo que te gustaría comentar al respecto, por favor, te cedo la palabra. Está cerrado tu micrófono, perdón. Mariam. Ok, ¿allí sí me escuchan? Ahí estás, perfecto. ¿Me escuchas ahí? Perfecto. ¿Allí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, que agradezco a todos, la verdad, la paciencia por este tema. La verdad que yo estaba muy emocionada también de poder encontrarnos un nuevo día de conocimiento, de reflexión. Agradezco a la plataforma de Infancia y Desarrollo Pleno por permitirme colaborar en estos temas tan interesantes, tan vitales como son los temas precisamente de la infancia y que precisamente nos atañen a todos, no solamente a los profesionales de la salud, sino también a los maestros, a los psicopedagogos, terapeutas y por supuesto, como no, a los padres y a los representantes y cuidadores. Bueno, yo creo que de mi vida y de mi experiencia ya has dicho lo básico, pero sí es importante destacar que, bueno, en cuanto a cómo me muevo yo acá como pediatra, como profesional en el área infantil en mi país, ha sido bastante difícil, al igual que todos mis colegas pediatras, que tratamos en lo posible precisamente de llevar a cabo esa ardua tarea, de llevar educación a las familias, de orientarlas, y que precisamente por algunos factores de tipo social, económico en mi país, pues a veces limita un poco, ¿no?, el acceso a a esa información. Así que, bueno, he logrado canalizar varios grupos de apoyo para padres porque me parece sumamente importante que el profesional no solamente se quede en una consulta o se quede nada más entre cuatro paredes enseñando a otro profesional a formarse. Cuando es vital la formación de la familia, de orientar a los padres realmente cómo debe ser el desarrollo de sus hijos desde antes incluso de la gestación, como vamos a ver en la conferencia, ¿no? Bueno, vamos a ver en la charla de hoy, vamos a entender la importancia que tiene precisamente este conocimiento para las familias, para los padres sobre todo, que puedan comprenderlo de una manera sencilla y que estos puedan a su vez ir poquito a poco observando precisamente cómo ha sido el crecimiento y desarrollo de su niño a medida que va avanzando, a medida que va creciendo, ¿no?, en edad.
Y bueno, del resto, bueno, mi país está lleno de muchas experiencias porque precisamente aquí no existen o existen muy pocas plataformas para ayudar precisamente a las familias. Y de allí que el proyecto Infancia y Desarrollo Pleno, de que pueda realizar este tipo de actividades que puedan tener un margen, sobre todo acá en nuestra región, en Latinoamérica, es vital, importantísima esta misión que tenemos de llevar esa formación, esa reflexión a las familias. Y te lo agradezco bastante, Rita, que me pudieras invitar a participar como docente colaborador. Gracias a ti, Mariam. Gracias. Realmente, bueno, al final vamos a dar detalles acerca del curso de Mariam en Infancia y Desarrollo Pleno. Es una de las docentes más aplicadas que tenemos, porque el material que ella nos ha recolectado para compartirnos su conocimiento es bastante vasto y muy interesante. A mí me gustaría simplemente recordarles un poco la dinámica antes de pasar de lleno al tema del webinar. Recordarles un poco la dinámica. A continuación, Mariam nos va a dar su ponencia y vamos a tener después de su ponencia un espacio para preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario, pregunta, pueden escribir a través del chat de Zoom, o la gente que está en Facebook, también van a estar mis compañeras apoyándome a responder o canalizar las preguntas de las personas que escriban a través de Live de Facebook. La gente que está en Zoom también pueden tomar la palabra, no se sientan apenados. Este es un espacio donde nos reunimos justamente para conversar. Al final vamos a pasarles un enlace con la evaluación del webinar. A nosotros nos encanta leerlos, nos ayuda mucho, nos dan muchas ideas, nos permiten mejorar. Y también les tenemos preparadas para el final de año 2 sorpresas. Una tiene que ver con una rifa que vamos a hacer, donde vamos a estar rifando, digamos, espacios en diplomados y en cursos, justamente con esta rifa que queremos hacer hacia fin de año, es para recoger fondos para continuar haciendo las actividades que estamos haciendo en Infancia y Desarrollo Pleno. Eso es una sorpresa final de año. Tenemos además una segunda sorpresa, que ya se me olvidó cuál es la segunda sorpresa. Pero bueno, Mariam, por favor, te cedo la palabra. Yo voy a ayudarte con las diapositivas. Por favor, indícame cuando Claro, tenga que... gracias. Seguro que voy a acordar a mitad o a final del webinar cuál es la segunda sorpresa, pero por lo pronto la vamos a dejar así de ladito. Entonces, Okay. bueno, Mariam, adelante. Gracias, Rica. Listo, Mariam. Ya está. Listo. Tu primer diapositiva. Bueno, buenísimo. Gracias, Rica. Bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar acerca de indicadores del desarrollo en Latinoamérica. Un tema que es bien actual y a la vez también bien controversial, como vamos a ir viendo en el desarrollo de la conferencia, y que es bien importante tener en cuenta porque, como decía una neurocientífica, ahorita no recuerdo su nombre, pero ella pone un ejemplo bien interesante referente al desarrollo infantil, en un símil con referencia a, por ejemplo, un mecánico, ¿ok? Fíjense que un mecánico, ¿de qué se encarga? Bueno, de ayudar a reparar vehículos, de manipularlos, y de alguna forma para poder reparar, para poder hacer que éste funcione de manera óptima y adecuada, ¿qué necesita el mecánico? Necesita conocer, necesita saber cuáles son las partes del vehículo, cómo está conformado, cómo funciona de manera integral. Así, siguiendo este símil, nosotros, los que trabajamos en el área de infancia,
lo que no solamente los profesionales de la salud, sino también los maestros, los psicólogos, los psicopedagogos, los terapeutas, estimuladores tempranos, los padres, los cuidadores, tienen que conocer, tienen que vincularse si realmente nosotros queremos estimular, si realmente nosotros queremos, digamos, entre comillas, manipular positivamente el cerebro del niño para comprender su conducta y hacer que ésta sea lo más óptima para su edad, pues tenemos que conocer cómo funciona el cerebro del niño, conocer cada engranaje, cada parte, conocer, aunque sea de manera general, anatómicamente cómo funciona este pequeño cerebro, e ir viendo, ¿no?, qué es lo normal a medida que él va creciendo. Y una vez que nosotros tenemos este conocimiento, es que nosotros podemos entonces tratar de, primero, entender por qué un niño tiene un comportamiento a su edad. Si está bien, ¿ok? Si está acorde, si está típico para su edad o se sale de lo típico, ¿no? Que es lo que vamos a llamar atípico, más allá de lo que es normal y anormal. ¿Cómo vamos a ir desarrollando poco a poco? Entonces, si vemos la siguiente lámina, vemos a nuestra región, Latinoamérica, ¿ok? Podemos pasarla, Rivka, la siguiente imagen. Vamos a ver que Latinoamérica, pues, sencillamente ha sido como que el ojo del huracán en las últimas décadas para muchas organizaciones, sobre todo, por ejemplo, para la UNICEF, quien ha invertido mucho de su tiempo en protocolos, en ideas que puedan ayudar a mejorar el desarrollo, en el caso del niño, de tratar de entender, de comprender. Por eso todas estas políticas son importantes, son interesantes de conocer y que nos pueden aportar precisamente un conocimiento, a través del conocimiento de estas políticas, el entender cómo se presenta el desarrollo en nuestros niños latinoamericanos, nos puede ayudar a comprender un poquito más precisamente también cuáles son esos factores que lo afectan. Actualmente, y créanme que busqué por todo Google, estudios que me pudieran brindar luces referentes a cómo se hace esa comparativa entre el desarrollo de niños, por ejemplo, anglosajones o niños europeos, en referencia al desarrollo de los niños latinos. Y los estudios son bien básicos o no existen estudios multicéntricos que tengan como una base científica bien fundamentada que me diga, mira, el desarrollo de un niño latino es de esta forma, en comparación con los niños de otras regiones. Y es precisamente porque hace falta instituciones, hace falta organizaciones que puedan ayudarnos entonces a evaluar a los niños de nuestra región. Entonces, ya que estamos aquí, ya que estamos en esta hermosa plataforma como es Infancia y Desarrollo Pleno, precisamente uno de los elementos que queremos rescatar a través de este espacio reflexivo es que podamos de alguna forma entender entonces cómo se desarrolla el niño en Latinoamérica. ¿Por qué se desarrolla de esa forma? ¿Por qué el latino, el padre latino, la madre latina, el personal de salud que tiene que ver con la infancia latino tiende a pensar o tiende a tener varios paradigmas acerca de cómo debe ser el desarrollo de un niño latino? Eso es sumamente interesante y sumamente importante de comprender. Pero para ir entonces adentrándonos en este mundo del desarrollo, tenemos que comprender entonces las bases conceptuales, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? Vamos a ver en la siguiente lámina un concepto bien interesante que nos habla precisamente de un proceso activo, es decir, es un proceso dinámico, es un proceso evolutivo, es un proceso que nunca para, ¿ok? Es un proceso progresivo, valga la redundancia de la palabra, ¿no? Porque el desarrollo infantil va a englobar
un conjunto de áreas. No solamente, cuando me refiero a desarrollo, no solamente me refiero al desarrollo del cerebro del niño, me refiero al desarrollo en general, integral del niño. Porque áreas del desarrollo tenemos muchas. Desarrollo tenemos a nivel sexual, tenemos a nivel óseo, tenemos desarrollo en general en todos nuestros sistemas. Pero evidentemente este desarrollo, este proceso que es activo, que es dinámico, va a depender ¿de qué? Va a depender de cada niño, porque cada niño es único. Cada niño tiene un ritmo distinto. Si bien vamos a encontrar que existen, digamos, edades en las que se dan ciertas habilidades, ciertas destrezas, ¿ok? Pero no todas las desarrollan al mismo tiempo. Y evidentemente existen características propias del niño, ¿ok? Y de su entorno, ¿no? Que me van a permitir entonces desarrollar o no un elemento o una habilidad. ¿Y qué es lo que busca precisamente el desarrollo infantil? El desarrollo infantil entonces lo que busca es precisamente la autonomía, ¿ok? La autonomía del niño. Esas adquisiciones de esas habilidades que va adquiriendo progresivamente el niño le van a permitir tener una vida, ¿ok? Digamos, más productiva en su vida diaria a nivel social. Es decir, que el niño pueda responder por sí mismo ante las diferentes circunstancias que le presenta la vida. Tener, como decimos nosotros acá, ¿no? Un desarrollo pleno, que es bien interesante de entender y comprender. Ahora, dentro de todo este ámbito del desarrollo, evidentemente, para nosotros poder entender entonces una conducta, un comportamiento, ¿cuál es el sistema que nos va a permitir entender esos elementos? Evidentemente, el sistema nervioso, el conocimiento de lo que es el desarrollo neurológico. Así que, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a encontrar una imagen, ¿ok? De lo que es el neurodesarrollo. Porque un comportamiento, una conducta, lo vamos a entender es a partir de allí, de cómo se va desarrollando y funcionando el cerebro del niño, que es un proceso que es continuo, que tiene como base la maduración, es decir, la adquisición de funciones cada vez más y más complejas del cerebro, desde las más básicas, ¿ok? Hasta las más complejas. Y que estas funciones que va adquiriendo el cerebro, ¿ok? Que va madurando, que va creciendo, que digamos se va formando, ¿no? Es lo que nosotros llamamos arquitectura cerebral. El cerebro se va construyendo a sí mismo, pero esta construcción no es tan simple como creemos, ¿no? No es simplemente de que el niño nació y ya, ahí nace y listo, ¿no? Viene con un elemento biológico, no. El neurodesarrollo, ese proceso de arquitectura cerebral, de construcción, es un proceso dinámico que se da entre dos elementos. En el elemento biológico, que viene a ser todos los elementos genéticos, la anatomía de ese cerebro, en interacción, en diálogo, en relación con el entorno del niño. Y esa relación entre estos dos factores es lo que me va a producir entonces la arquitectura cerebral, es lo que me va a permitir que el cerebro vaya despertando, vaya adquiriendo cada vez más funciones cada vez más complejas. En la imagen siguiente vamos a verlo un poquito más claro. Vemos, por ejemplo, un bebecito, ¿no? Que acaba de nacer y los niños por lo general tienden a tener un cúmulo de células neuronales, ¿no? Estas células propias del sistema nervioso. Bueno, los neurocientíficos actualmente hablan de unas 100 billones de células, de neuronas, con las que nacemos, pero más allá del contagio de neuronas con las que nacemos, digamos las que van desarrollándose, las que van, digamos, aumentando en número o disminuyendo en número a medida que el niño crece, en donde debemos de colocar realmente la importancia es en la cantidad de conexiones que tienen estas neuronas. Porque las conexiones, cada conexión neuronal, cada red, cada amistad que haga una neurona con otra, me va entonces a simbolizar
un nuevo bloquecito, un nuevo ladrillo en esa arquitectura cerebral. Entonces vamos a encontrar en esta lámina que la primera parte de la imagen, ¿ok? Hay como unas especies de celulitas, de arañitas, ¿no? que son nuestras neuronas, y están como separadas unas de la otra. Pero cuando el niño nace, ¿qué se encuentra? Se encuentra con el rostro de su madre, aunque no lo vea tan bien, ¿no? Se encuentra con el olor de su madre, se encuentra con la voz de su madre. Y todo eso representa un estímulo que el niño captura a través de sus sentidos, y eso que captura, esa información, llega al cerebro y se convierte en una experiencia, en un aprendizaje, en una conexión. Cada vez que el niño es estimulado progresivamente de manera adecuada para su edad, el niño va haciendo nuevas conexiones, nuevas redes. ¿Ok? Y esto es bien interesante de entender, porque esto nos está indicando entonces que gran parte de lo que hacemos nosotros como profesionales, gran parte de lo que hacen los padres, puede llegar a influenciar en el número de conexiones, en el aprendizaje, en la experiencia que tenga el niño. Esto es importantísimo verlo. Así vamos a encontrar que quizás para ampliar un poquito más este concepto de arquitectura cerebral, ¿ok? Digamos, de expansión, de desarrollo del cerebro, podemos entenderlo, por ejemplo, con nuestras computadoras, nuestras laptops, ¿no? Nuestra laptop es lo que vamos a llamar el hardware, el equipo básico, ¿no? Este hardware por sí solo no nos es funcional. Necesitamos de un programa inicial, un software, que me permita a su vez, una vez que se instale en la computadora, comenzar a instalar aplicaciones. Aplicaciones que me permitan entonces hacer pues más fácil mi trabajo en una computadora. Y una vez que estas aplicaciones se van instalando, pues estas también van a ir progresivamente actualizándose, ¿no? Progresivamente. Así vamos a encontrar que en el símil del caso del cerebro del niño, ¿ok? El cerebro del niño en sí es el hardware. La información que recibe el niño a través de sus sentidos es el software que se va instalando en el cerebro. Y esta información, este software que llega desde afuera, se va a ir instalando dentro, o va a ir activando ciertas áreas del cerebro. Vamos a encontrar en la siguiente imagen que cómo estas áreas, que son las áreas precisamente del neurodesarrollo, van a ir progresivamente activándose. ¿Ok? Y que a medida que estas se activan, también se van actualizando. Y ya vamos a entender un poquito más este símil. Porque estas áreas del neurodesarrollo, si bien se van activando progresivamente, no lo hacen de manera aislada. No es que yo voy a activar primero el área motriz, o voy a activar luego el área sensoperceptiva, o luego se activa el área emocional. No. Si vemos la imagen a detalle que está allí, el cerebro es como un rompecabezas. Un rompecabezas, o sea, cada una de estas áreas forma un rompecabezas. Y si una pieza está afectada, si una pieza está mal, si una pieza falta, ¿cómo es la imagen de ese rompecabezas? Pues no es clara, es deforme. Así, si alguna de las áreas del neurodesarrollo no no está activa de manera adecuada, no está afectada por algún tipo de elemento, ¿ok? Me va a afectar también las otras. Porque cada una de ellas funciona como una especie de engranaje. Cada una de ellas me va a permitir, ¿ok? Existe una relación continua entre ellas, un diálogo continuo entre ellas. Si la parte de los procesos cognitivos está afectada, es evidente que el lenguaje también puede estar afectado. Si la parte, por ejemplo, del área, social está afectada, es evidente que también puede haber afectación en el área
emotiva o en el área motriz. Entonces, cada una de ellas no actúa por separado, actúa siempre en relación continua. Y estas áreas se van activando progresivamente en nuestro cerebro, en el cerebro del niño, a medida que éste va creciendo y va siendo normoestimulado. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, que es precisamente a lo que nos invita a este webinar de hoy. ¿Qué son los indicadores del desarrollo? ¿Qué tienen que ver con estas áreas del cerebro, con estas áreas del neurodesarrollo? Es precisamente que los indicadores del desarrollo son las actualizaciones que tienen cada una de esas áreas. Cuando hablamos de indicadores del desarrollo, nos vamos a referir a los hitos, nos vamos a referir a las destrezas, a las habilidades que tiene que desarrollar un niño acorde a su edad, en cada una de esas áreas del neurodesarrollo. ¿Ok? Así, por ejemplo, Perdón, María. un niño María, dígame. discúlpame, me gustaría aquí como lo que te comentaba al inicio, ¿no? Hacer como una pausa, porque ocurre mucho, muy frecuentemente, que cuando se tocan estos tipos de temas, y sabemos, lo hemos platicado muchas veces, cuando se habla de neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo, pues se tiende mucho a revolver a la gente, ¿no? Dejar las cosas poco claras, un poco como para mantenerse en el lugar del saber. Y no digo que sea el caso, justamente para eso está este proyecto y para eso nos estamos juntando, para hacer accesible el saber a la gente, ¿no? Entonces, justamente solo quiero un poco afilar este término que tú nos estás compartiendo del indicador. Como que es un indicador, es una característica específica, observable y medible. ¿Correcto? Correcto. Y hay estos indicadores en torno al desarrollo infantil. Esto es, hay ciertos parámetros que se pueden observar, se pueden medir y que son muy específicos, que los niños van a ir cumpliendo a determinada edad. Cuando tú justamente lo mencionas, hay una maduración del sistema nervioso. Esto es, el niño llega al año y tiene que decir determinado número de palabras, de lo contrario, se encuentra algo ahí fuera de la norma, ¿no? Ah, ok, correcto. ¿Es correcto? Bueno, ¿sí? ¿Voy bien? ¿Voy siguiendo? Sí, vas bien. Muchas gracias, María. Entonces te dejo continuar. Discúlpame. Ok, está bien, tranquila. Bueno, sí, estas características, como bien las hablas, son medibles, son visibles, ¿ok? Son esas habilidades, esas destrezas, que como su nombre le indica, indican cuando un niño está bien de su desarrollo neurológico para su edad. Un indicador, ¿ok? Va a representar la base sobre la cual un indicador próximo se va a proyectar. Por ejemplo, un indicador del desarrollo en el área motriz, por ejemplo, al 4º mes, es el sostén cefálico, o sea, el sostener la cabeza de un bebé. Si el sostener la cabeza de un bebé no se da, no es visible al 4º mes, evidentemente ese indicador que es base para el próximo que se va a dar, que es al 6º mes, en este caso el inicio de la sedestación, del sentado del niño, no se va a dar. Por eso es que es interesante, importante conocer cada uno de ellos. Si bien son muchos, porque son más de 60 indicadores, ojo, y están relacionados evidentemente con todas las áreas del neurodesarrollo. Pero vamos a ir viendo poquito a poco, ¿no? Estos elementos que son importantes, que por lo menos tenemos que entender que se tienen que dar, ¿ok? Para entonces poder proyectar a futuro ese niño. No es que vamos a hacer un diagnóstico, ojo, no. Vamos a verificar si ese niño está, como bien decía Rivka, se mantiene dentro de la norma. Ojo, esto no significa que vayamos a categorizar a un niño en un diagnóstico. Esto es un error. Ejemplo, pasa mucho que un niño que no tiene sonrisa social al 2º mes, entonces no, ese niño va a ser autista. No podemos categorizar a un niño así.
La categoría actualmente, o lo que debemos de tomarlo, de hecho se utiliza, ni siquiera se utiliza la palabra normal o anormal. Se utilizan las palabras atípico o típico. ¿Ok? Es típico algo que está dentro de la norma. Es atípico algo que se sale de la norma. No es patológico algo que es atípico. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar cuáles son las causas de lo que realmente está sucediendo. ¿Por qué existe un retraso en un indicador? ¿Ok? No podemos especular. Pasaba mucho, mira, esto pasa demasiado, ¿ok? Sobre todo en Latinoamérica, ya vamos a ver algunos elementos a tomar en cuenta acá en nuestra región. Recientemente una paciente me dice, doctora, fíjese, mi niño tiene 2 años, ¿ok? Él habla poco y mi pediatra me dice que él tiene autismo. O sea, fíjense cómo vamos a categorizar a un niño ya dentro de una enfermedad, de una patología, de un trastorno, si ni siquiera lo estudiamos a profundidad. Vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los elementos interesantes de este ejemplo que le estoy poniendo, y discúlpenme que me salga un poco, pero es que la madre, fíjense, no lo estimulaba tan correctamente. Hablaba poco con el niño, tenía poco contacto visual con el niño, entonces muchas veces lo que nosotros pensamos que es patológico realmente no lo es. Realmente se está saliendo de lo típico porque existe una ausencia de los estímulos adecuados para la edad del niño. Y esto es importante a tenerlo en cuenta. Otro elemento a tener en cuenta y que es evidente es tratar entonces de indagar en cuáles son esos aspectos, esos elementos que me pueden llegar a afectar la aparición de un indicador. Si vemos la página siguiente, la lámina siguiente, vamos a encontrar que, bueno, existen muchísimos factores, muchísimos. Esos factores son importantes hacerlos, denotarlos, ¿no? Sobre todo en nuestra región. Si estamos hablando de los indicadores acá en Latinoamérica, tenemos que observarlos también aquí. Si bien hay en todos lados, en todas las regiones, evidentemente existen factores propios de la región que pueden limitar la aparición o pueden retrasar la aparición de un indicador. Aquí nosotros tenemos que verlo pues muchísimo más, porque estamos aquí, estamos trabajando, este es nuestro lugar de trabajo. Entonces vamos a encontrar, ojo, este esquema lo coloqué así, no porque sea así, sino porque pedagógicamente me parece más fácil para entenderlo, ¿no? Y para explicarlo. De manera general existen 3 factores prenatales, perinatales, ojo, allí hay un error en el centro de la palabra neonatales, es perinatales y postnatales. ¿Ok? Es decir, existen factores antes de que el niño nazca, durante el nacimiento del niño y posterior al nacimiento del niño. ¿Ok? Estos 3 factores generales van a estar a su vez influenciados por otro conjunto de factores que vamos a llamar factores epigenéticos, factores biológicos y factores del entorno. Y vamos a ir desglosando poco a poco algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los factores prenatales. Los factores prenatales son precisamente antes. ¿Qué es lo que ocurre antes de que el niño nazca? ¿Ok? Que me pueda afectar la aparición de un indicador a futuro. Entonces, nutricionales en la madre. Entonces vamos a encontrar que una mamá que durante el embarazo no tuvo los elementos calóricos, proteicos adecuados durante el embarazo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener a un bebé que se está gestando de manera inadecuada. Existen elementos, por ejemplo, como el ácido fólico, omega 3, que promueven el desarrollo de ese cerebro que está allí en formación, sobre todo los primeros meses, esas primeras 8 semanas de vida dentro del útero de la madre. Entonces, si una madre no se alimenta correctamente y no tiene todos los nutrientes fundamentales durante la gestación, ¿qué pasa? Tenemos a un niño que potencialmente pueda nacer con bajo peso, pueda nacer antes de tiempo, ¿ok? Y un niño así, ¿ok? O con algún tipo de malformación del sistema nervioso y evidentemente un niño con estos elementos, pues me puede tener a futuro una repercusión en la aparición de un indicador. Otro ejemplo
desde el punto de vista prenatal pasa mucho, son los factores emocionales de la madre. Las emociones de la madre. Ya hay estudios, ¿ok? Estudios que nos hablan de cómo madres que viven bajo un estrés constante, que viven bajo depresiones, pueden llegar a afectar la salud del feto en formación. Pueden llegar a afectar al caso de que vemos muchos niños que nacen antes de tiempo, sobre todo los niños pretérmino, ¿ok? Los niños prematuros hay que tenerle especial cuidado. Y por ejemplo aquí, Rick al presentarme me dijo, soy adjunto, ¿ok? Trabajo en el área de neonatología. Y por ejemplo aquí en mi país pasa muchísimo de que las madres tienden a tener muchas madres tienden a tener niños prematuros, niños antes de tiempo. Entonces un niño prematuro, un niño de 32 semanas, es decir, de 7 meses, 8 meses, de 6 meses, es un niño que su cerebro no está totalmente desarrollado para poder enfrentar toda esa cantidad de estímulos externos que va a recibir una vez que nace. Es un cerebro que potencialmente puede tomar cualquier tipo puede estar afectado, por ejemplo, por la parte del oxígeno, o sea, no llega suficiente al cerebro y es evidente que esto puede a futuro llegar a visualizar conductas que no son adecuadas o comportamientos que no son adecuados para su edad. Aunado al hecho de que, bueno, un niño prematuro no se evalúa igual que un niño a término. Existen tablas específicas, ¿ok? Las cuales nosotros tomamos. Y bueno, más adelante, Rica, le vas a hablar del curso. Allí tendremos muchísimo más información. ¿Ok? Bien, ahorita se habla mucho también de la parte preconcepcional incluso, o sea, de cómo la madre que aún no está en gestación, que quiere gestarse, también es importante, ¿no? Una madre mayor de 35 años puede también presentar problemas. Una madre que no se nutre bien antes del embarazo también puede presentar problemas en el desarrollo de ese feto futuro. Una madre que tenga enfermedades previas, que sea, digamos, lúpica, que tenga lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad inmunológica, que tenga, por ejemplo, tensiones elevadas, ¿ok? Todas estas enfermedades, si no son controladas, evidentemente pueden llegar a causar alguna afectación en los indicadores futuramente. Están los factores perinatales, que son los relacionados con la parte del trabajo de parto, y vamos a encontrar, bueno, un niño, trabajo de parto, imagínense un bebé que tarde en salir. Okay. Un bebé que tarde en salir es un bebé que tarde en respirar. Y un bebé que tarde en respirar, evidentemente no llega al oxígeno o el flujo sanguíneo suficiente a ese cerebro, ¿no? Lo conocemos nosotros en medicina como asfixia perinatal. El niño nace con un oxígeno muy bajo en sangre y es evidente que el órgano principal que debe recibir esa cantidad de oxígeno pues no llega allí. Y es un niño que futuramente puede tener problemas también en el desarrollo neurológico. Otro ejemplo interesante, bueno, son ya los factores postnatales, que son pues muchísimos. Primero los factores biológicos, ¿no? Imaginen un niño, por ejemplo, que tenga algún tipo de elemento genético que venga con algún tipo de elemento genético. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down. Un niño con síndrome de Down, evidentemente, es un niño que no va a tener un desarrollo o no va a tener los indicadores para la edad de un niño que pues no tenga este tipo de patología. De hecho, existen tablas específicas también para nosotros poder hablar de un desarrollo en estos niños. Una patología congénita, por ejemplo, niños con hidrocefalia o niños con mielomeningocele o algún tipo de patología del sistema nervioso. Son niños que evidentemente pueden tener también problemas en los indicadores, incluso son niños que pueden tener problemas, por ejemplo, en el área motriz, que no tengan sostén encefálico a la edad que tenga que realizarlo, que no se sienten, etc. En la parte hereditaria, pues existe, por ejemplo, enfermedades como la hemofilia, sobre todo cuando la hemofilia es grave, por ejemplo, pueden llegar a sangrar
a nivel intracraneal, y un cerebro que sangra es un cerebro que pues está afectado, y más si es antes de los 3 años, que es el momento donde se da más del 80% del neurodesarrollo del niño, pues es evidente que puede estar afectado también la aparición de los indicadores. Del resto, en general, existen factores del entorno. Miren, son uno de los factores, digamos, claves, sobre todo aquí en Latinoamérica. Factores familiares, culturales y socioeconómicos. Es evidente que una familia que tenga una vida, digamos, socioeconómica, un grafar, lo que nosotros llamamos grafar, que es precisamente que no tenga el acceso a los recursos para poder acceder a un buen servicio de salud, ¿okay? A alimentos que puedan nutrir a ese niño ya una vez que salga, con todos los nutrimentos de calidad que debe recibir, ¿okay? Los elementos culturales, la crianza que le estamos entregando a nuestros niños. Existen padres que por lo menos en la actualidad, ya que estamos en la era actual, ¿no? Tienen como parte de su crianza de que los niños estén con las niñeras tecnológicas, ¿no? Uso de tablets, de celulares antes de los 2 años de edad. Entonces, ¿cómo se va a sentir ese cerebrito? Ese cerebrito pues va a estar primero hiperestimulado, no va a tener los estímulos adecuados, sino que va a ser hiperestimulado. Y vemos que muchos de estos niños tienen, digamos, atipicidades en el área social, en el área del lenguaje, ¿ok? Incluso en la parte motriz. Entonces, la parte cultural, cómo criamos a nuestros hijos, qué pensamos acerca de nuestros hijos, qué le entregamos, incluso nuestros testimonios, nuestros comportamientos como padres también nos afectan. Como dicen por allí, ¿no? Aquí en mi país decimos, los niños son una esponja, porque atrapan todo. Ellos canalizan prácticamente todo y evidentemente los indicadores se van a ir dando progresivamente, sí o no, en dependencia de qué factores estén presentes o no, ¿no? Si son estimulados acordes o no. Esto de manera general. Y están los factores epigenéticos, que puede ser cualquier factor que me va a afectar la proyección de, digamos, de los genes. ¿Ok? No los genes en sí, sino de cómo se proyectan estos. Esto se puede entender muy bien, por ejemplo, con las palabras y las tildes. Por ejemplo, la palabra papá. La palabra papá sería P-A-P-A, sería el ADN, ¿no? El gen como tal. Esta palabra no se va a modificar por un factor externo, pero sí se puede modificar, en este caso, la proyección de la palabra. Así puede decir papa, si el acento es en el primer fonema, o papá, si es en el segundo. Así serán los factores epigenéticos. Los factores epigenéticos pueden ser cualquiera de esos que vemos allí, pero me van a afectar la proyección o me van a activar el gen que ya está predispuesto para una enfermedad. Eso se ve muchísimo, los factores epigenéticos, para explicar, por ejemplo, por qué 2 gemelos univitelinos son diferentes o tienen comportamientos distintos. Por ejemplo, los factores epigenéticos en relación al autismo o el TDAH. Existen factores entonces que me van a propiciar una proyección, una activación de ese gen, más no la conformación directa del ADN de ese gen. ¿Ok? Bueno, creo que vamos bien aquí, me van entendiendo. Quiero hacer una pausa por si acaso, si hay alguna acotación extra por allí. ¿Ok? ¿Todo claro? Bueno, pasamos a la siguiente lámina. Ahora sí, bueno, los indicadores del desarrollo, ¿no? Esas habilidades, esas destrezas, ¿de dónde salen esto de indicadores del desarrollo, ¿no? ¿Y por qué se ha convertido en toda una controversia en la actualidad? Fíjense que la CDC o el Centro de Desarrollo de Enfermedades en los Estados Unidos, más la Academia Americana de Pediatría, que es una academia científica, una academia de pediatras, ¿ok?
que hace precisamente estudios estadísticos del comportamiento del niño. Estos estudios, ojo, son estudios multicéntricos, no son estudios únicos, no es un estudio en un lugar nada más, son estudios en múltiples lugares de la región. Ya hace más de 20 años se venían manejando unos hitos, ¿no? Unos indicadores. Sin embargo, vamos a encontrar que en este año, a principios de este año, pues se dan unos indicadores totalmente distintos a los que ya conocíamos. Pero cuando vamos a leerlos y vamos a ver algunos ejemplos, vamos a encontrar que realmente no hay mucha diferencia, porque ¿qué fue lo que pasó? Anteriormente tomábamos como indicador, como hito, de que de cuando el 50% de los niños desarrollaba la habilidad o la destreza. Por ejemplo, un niño que tenía el sostén cefálico, antes se tomaban los 3 meses, porque era cuando el niño, el 50% de los niños, pues tenía la habilidad, ¿ok? ¿Qué hicieron estos científicos? ¿Qué hicieron esta sociedad científica? Pues aumentó el rango, ¿ok? Aumentó el rango hasta el 75%, cuando el 75% de los niños desarrolla la habilidad. Entonces vamos a encontrar que en el sostén cefálico ya, entonces tomamos como hito a los 4 meses, ¿ok? A los 4 meses. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Quizás es la pregunta, ¿no? Cuando hablábamos anteriormente, digamos, de signos de alarma en el desarrollo del niño, antes uno decía, bueno, sostén cefálico esperamos desde los 3 meses al 4.º mes. Y si no se presenta, pues es atípico. Pues ya ahora no tienes que esperar, ahora signo de alarma inmediato. Por eso, la campaña de la CDC y de la Academia Americana de Pediatría dice, los indicadores son la clave. Aprenda los signos, reaccione pronto. Porque esta información, bueno, más allá de ser información, es un conocimiento que se le está dando principalmente a los padres, para que ellos conozcan cómo su hijo debe de comportarse, cuál es la conducta natural que debe tener en cada área del neurodesarrollo. Y apenas ellos vean que existe digamos, una dificultad, existe algo que no es adecuado o acorde a la edad que tienen sus niños, pues inmediatamente reaccionan, ¿ok? Entonces, una mamá que ve al 4.º mes que su hijo no sostiene la cabeza, wow, reacciona pronto, pues es evidente que hay que evaluarlo con un especialista, ¿ok? De manera de poder lo más pronto posible canalizar ese caso, ¿no? Ese niño y pueda llevarlo pues a un mejor término futuro, ¿no? De que pueda tener su desarrollo acorde a la edad. Y buscar sobre todo las causas. Por eso es importante estudiar los factores que existen en la región que me puedan limitar la aparición de un indicador. Entonces, por ejemplo, en la lámina que viene vamos a encontrar un ejemplo de lo que ellos van a exponernos como indicadores del desarrollo. Esto está en la página de la CDC, sin embargo, yo puedo hacerles llegar este material a través del grupo de WhatsApp, no hay problema, puedo compartirlo a través del grupo para que ustedes lo tengan porque es un material bien didáctico y bien interesante. Por ejemplo, aquí dicen los indicadores del bebé de 2 meses y tenemos, por ejemplo, en el área social emocional, un bebé que mira a la cara. ¿Ok? Un bebé que sonríe frente a la mamá cuando le habla. Entonces ya si mi bebé a los 2 meses no tiene estos indicadores, entonces nos debe llamar la atención inmediatamente y decir, no, esto de verdad que no está bien, es atípico, es necesario entonces encontrar cuáles son las causas de ese comportamiento, ¿ok? Eso es un ejemplo general, vamos a ir avanzando, quizás en la próxima lámina vemos, por ejemplo, un bebé de 18 meses. 18 meses anteriormente, en los hitos anteriores, era el plazo máximo que dábamos para que el niño caminara, ¿ok? Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el área motriz, 18 meses, desarrollo físico, un niño a los 18 meses. Entonces aquí vamos a encontrar
A los 18 meses, entonces un niño que camina sin agarre de alguien o de algo, ¿ok? Si bien el niño comienza a dar sus primeros pasitos a eso de los 11, 12 meses aproximadamente, el 75% de los niños ya realiza el hito, el indicador en esta etapa. Entonces es evidente que tenemos que ir conociendo poco a poco estos elementos que nos sirvan para poder entonces ver, evaluar a nuestros niños, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿ok? Porque lastimosamente en Latinoamérica no tenemos este tipo de estudios. Tenemos estudios realizados precisamente por organizaciones serias como esta, que nos permiten tener una orientación, ¿ok? Una orientación de cómo debe ser el desarrollo del niño. ¿Por qué les dije al inicio que este tema es controversial? Porque evidentemente estos cambios pues alertaron prácticamente a toda la comunidad de pediatras latinos, ¿ok? A toda la comunidad de estimuladores tempranos, de terapeutas, porque dijeron, miren, ya esto no pertenece a los hitos, ¿cómo es posible? Entonces es evidente que se crearon un conjunto digamos, de paradigmas, ¿ok? Que no es lo correcto, no es el deber ser. Yo creo que lo propio de nosotros, más allá de especular, más allá de criticar los diferentes estudios, es nosotros también poder hacer investigaciones como esta. Claro, evidentemente, muchas de estas investigaciones por ejemplo, en nuestra Latinoamérica, son estudios muy aislados, no son estudios multicéntricos, que son realmente los estudios que son serios, porque abarcan una cantidad de personas suficiente, una muestra suficiente para nosotros poder dar, digamos, una conclusión. Y si estas organizaciones tienen esa dación de poder ayudarnos, ¿no? De esa posibilidad de poder hacer estos estudios, ¿por qué no vamos de alguna forma, a estudiarlos, a tratar de compararlos, a tratar de ver cómo se dan en nuestros niños? Y si existe pues alguna dificultad, pues vamos a investigar. Es la actitud de todo profesional, maestro, terapeuta, pediatra, ¿ok? Todos tenemos esa actitud natural en nosotros como seres humanos de la investigación, que es una actitud hermosa que debemos de poner en práctica. Más allá de la crítica, debemos reflexionar en qué nos transmiten este conocimiento y cómo podemos usarlo. ¿Ok? Así que vamos a ver en Latinoamérica que pueden existir diversos paradigmas que equivocados, acertados, vamos a verlos, ¿ok? Para poder entender cómo pensamos nosotros muchas veces los latinos referente a nuestros niños y su desarrollo. Voy a poner nada más 4 ejemplos porque si no se me extiende hasta el infinito y más allá la conferencia. Entonces vamos a ver en la lámina siguiente, rápidamente, una primera imagen de muchos padres aquí en Latinoamérica. Dice, el cerebro del niño está predeterminado genéticamente. Él nace así y así será. Fíjense que esto es bien importante tenerlo en cuenta porque uno dice como padre, no, yo creo que mi hijo sí va a poder, pero viene otra persona y te dice, no, pero él es así, retardadito, él no va a avanzar, él no va a poder. Y créanme que lo más triste de todo es que este paradigma lo hemos sembrado nosotros los profesionales de la salud. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en Venezuela se ve en muchas partes, tristemente realmente, de cómo, por ejemplo, padres pues no se sienten orientados, no se sienten ayudados para tratar de poder comprender qué es lo que le está pasando a sus hijos, por qué no avanzan, porque su desarrollo no es como el de los otros niños, ¿ok? ¿Cómo poder hacer que estos niños puedan llegar a su máximo potencial? Como dijimos al principio, ¿no? El desarrollo es un proceso único en cada niño. Voy a poner un ejemplo. Tengo un niño, es mi paciente, se llama Cristian. Cristian ahorita tiene 8 años de edad, pero a Cristian yo lo conocí con 6 años de edad.
Y Cristian a los 6 años de edad, lo único que tenía era un sostén cefálico. Cristian fue prematuro y entre otros problemas, pues no había podido desarrollar los indicadores en su desarrollo. Fíjense ya una edad tan avanzada como los 6 años. Y sin embargo, la mamá, a pesar de que había consultado a otros pediatras, a otras personas, muchas de esas personas pues no fueron, digamos, orientadoras, positivas, para tratar de canalizar a su hijo. Sin embargo, el ejemplo tan interesante que nos da esta mamá es que reunió a su familia, al papá del niño, a sus hermanos, se nutrió de conocimiento a través de las redes sociales, buscó ayuda en muchísimas fundaciones, ella misma, porque ella sí creía en el potencial que su niño podía tener. Y Cristian hoy tiene 8 años. Cuando Cristian lo conocí, no caminaba, ni siquiera gateaba. Y Cristian ahorita camina con apoyo. Cristian se cepilla sus dientes solo. Cristian trata de hacer, digamos, de comunicarse un poco más, de tener una intención comunicativa, porque tiene una familia amorosa, tiene una familia que lo ayuda y lo estimula y mantienen esos elementos en el tiempo, ¿no? No es algo solamente de un día. Entonces, esto que está aquí es un mito, ¿ok? Es un mito que está arraigado muchas veces en Latinoamérica y que nosotros debemos desterrar. Los niños tienen posibilidades, todos los niños tienen posibilidades de desarrollarse plenamente, de incorporarse a la sociedad, de llegar a una cierta autonomía en la medida de sus posibilidades. Recuerden que no solo los niños son genes, el entorno, ¿ok? Todos los factores externos también potencian a que éste pueda desarrollar un indicador. Si avanzamos un poquito más en la siguiente lámina, vamos a ver, oye, esto es muy común, ¿no? El área del lenguaje está llena de mitos, pero claro, a nivel mundial, pero en Latinoamérica mucho más. Ok, las niñas hablan primero que los niños. Y cuando yo busco esto, por ejemplo, en las redes con mis colegas, muchos de mis colegas dicen, no, esto es un mito, ojo, esto es un mito, no lo crean. Porque las niñas y los niños pues tienen las mismas oportunidades, tienen el mismo tiempo para hablar, para iniciar sus primeras palabras. ¿Ok? Sin embargo, fíjense cómo quizás la experiencia que va teniendo cada uno va no haciendo que esto sea, digamos, lo contrario a lo que nos dicen nuestros colegas, sino también que puede ser relativo. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso como pediatra, como experiencia en la consulta, la mayoría de mis niñas hablaron primero que los niños. Y si bien sí, es cierto que las niñas, ¿ok? Y los niños tienen las mismas oportunidades, pero recuerden que existen factores culturales, existen factores que vamos a llamar la idiosincrasia propia de la región. ¿Cómo es el latino? A ver, el latino habla muchísimo y la mujer mucho más, ¿no? La mayoría de las mujeres, por ejemplo, en Latinoamérica tienen trabajos relacionados con la atención al público. Entonces, los niños son una esponja. Las niñas que están siempre al lado de sus madres van capturando esos elementos. Y es posible, sí, que las niñas puedan desarrollar el lenguaje primero que los niños, pero es porque existen elementos propios de la cultura que se los permiten de alguna forma. Aunado al hecho de que, bueno, las novísimas neurociencias nos hablan acerca de que la mujer tiene más de 200 millones de neuronas más en el área del lenguaje que el hombre, y por eso hablamos más hasta por los codos, como dicen por allí, ¿no? Pero bueno, realmente esto que está aquí, ¿ok? De que las niñas hablan primero que los niños, pues es relativo. Es evidente que los indicadores pues nos van a decir de que sí, ambos tienen las mismas posibilidades de hablar, pero por supuesto la cultura va a influenciar muchísimo, ¿no? En el lenguaje, muchísimo. Ok, si pasamos a la siguiente imagen,
vamos a ver otro también mito, otro, digamos, que presenta aquí en Latinoamérica muy común, que es precisamente relacionado al control del embarazo. Que el niño hable, camine y juegue no tiene nada que ver con lo que pasó antes o durante mi embarazo. Si le preguntamos a una mamá, por ejemplo, yo voy a poner el caso de Venezuela porque es el país donde estoy. Si yo le pregunto a una mamá y le digo, a ver, mamá, ¿tú crees que es importante controlarte el embarazo para la salud futura neurológica de tu niño? Ellas quizás me digan, sí, claro, ¿cómo no, doctora? Eso es así, yo tengo que controlar mi embarazo. Sin embargo, vemos que en la práctica pasa totalmente todo lo contrario, porque quizás de manera intelectual lo comprendemos y decimos, no, es importantísimo. Tienes que sumar ácido fólico para la parte del crecimiento y maduración del cerebro, ¿no? Tiene que nutrirse bien, tiene que canalizar sus enfermedades durante la gestación. Sin embargo, pero vemos que realmente no es así. Que en el fondo, muchísimas madres, ¿ok?, necesitan aún de nuestro apoyo, de nuestra guía, de nuestra asesoría, para que ellas puedan entender la importancia que tiene su embarazo para el futuro de ese niño. El hecho de que hable, de que desarrolle el lenguaje, de que camine y juegue, sí, va a depender muchísimo de qué pasa durante el embarazo, ¿no? Hablamos de los factores prenatales. Y eso es bien importante. Las estadísticas actuales nos hablan que cada día más, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo en Latinoamérica, tienen una tasa cada vez más y más baja de embarazos controlados. Y créanme, yo que estoy en un área tan álgida como es neonatología, donde recibo niños recién nacidos con todas las características posibles, con malformaciones congénitas, prematuros, dificultad respiratoria, etc. Cuando hacemos un recuento de las historias de esas madres, casi el 99% de los niños que quedan hospitalizados son productos de madres que no se controlan el embarazo. Entonces, fíjense la importancia que tiene para el neurodesarrollo del niño de que la madre oportunamente pueda tener todos los elementos, ¿ok? Pueda tener un embarazo, una gestación feliz en todos los aspectos. Y por último, quiero abordar quizás uno de los elementos más controversiales que encontré en las redes, el gateo, vaya, ¿no? El gateo es un hito, niño que no gatea, no camina, y presenta trastornos del desarrollo neurológico a futuro. Bien, esto es importante, digamos, esta frase. Recientemente, cuando la CDC dio a conocer los indicadores del desarrollo, muchos estimuladores temprano y terapeutas pues dijeron, wow, ¿cómo es posible que hayan quitado al gateo dentro de los indicadores del desarrollo? No puede ser, no lo acepto, necesito una explicación, ¿no? Y bueno, bien interesante comprender primero dos posturas, ¿no? Vamos a entender primero que el gateo ¿es importante o no es importante? A ver, ¿qué opinan ustedes? Si quieren lo dejan allí en los comentarios. ¿Qué creen ustedes acerca del gateo? Me gustaría saber, David. Porque este tema es muy bueno para platicar. Yo pienso que es importante, ¿no? Okay. Bueno, aquí dice DM es súper importante. Adriana Teo dice muy importante. Yo también estoy de acuerdo en que es importante. Porque, digamos, no se puede brincar el niño de arrastrarse o girarse, arrastrarse, a pararse, ¿no? Necesita un lugar intermedio para explorar su entorno y desarrollar su cuerpo. Okay. Alfredo Vigueras dice muy importante. Okay. Adriana Arenas, importante. Creo que hay como un consenso, ¿no? De que por lo menos claro. Las personas que estamos reunidas creemos que es muy importante. Así que bueno, fíjense que la controversia. Claro.
Bueno, fíjense que el gateo sí es muy importante, sumamente importante. ¿Ok? El gateo es importante porque precisamente permite al niño explorar, permite al niño aprender, tener experiencias, tener, digamos, esas conexiones entre el cerebro se van a formar, se van a ir formando a medida que el niño va explorando. Porque ese movimiento que realiza el niño le permite activar todo su sistema propioceptivo, le permite, digamos, activar su sistema del equilibrio, mejorar o descubrir su lateralidad, le permite desarrollar la visión de profundidad, incluso le permite al niño también, en este caso, poder desarrollar lo que vamos a llamar la motricidad fina, ¿no? Es interesante el gateo. Es importante que el niño gatee. Ahora, ¿por qué se nos presenta la CDC? ¿Por qué nos dice, mira, el gateo no es un indicador del desarrollo? Porque desde el punto de vista estadístico no existen estudios. Lastimosamente, no existen estudios multicéntricos. Existen estudios aislados y bien escasos, pero no existen estudios multicéntricos. Metaanálisis que me permitan a mí describir de que un niño que no gatea no camine, ¿ok? Puesto que existen estudios también, que también son bien pocos, que van a concluir precisamente en que los niños que de alguna forma se sientan, ¿ok? Y que no gatean pueden llegar a caminar y pueden llegar incluso a tener una vida o un desarrollo normal. ¿Ok? No, ojo, esto es desde el punto de vista estadístico. No hay datos estadísticos que me permitan descifrar, que me permitan decir, ¿ok? De que el indicador, de que el gateo es un indicador. ¿Por qué? Porque para la bipedestación, es decir, para que el niño se pare, se levante, para que el niño camine, ¿ok? No, dice, bueno, lo dice, no es necesario que atraviese por una larga cadena de gateo. Si bien, evidentemente, esto es controversial, porque ¿qué tanto podemos decir nosotros que el niño gatee? Cuando existen diferentes formas en que el niño pueda gatear, en que el niño se puede expresar. Si bien, ojo, es claro que muchísimos terapeutas recomiendan el gateo, digamos, a 4 patas, ¿no? El gateo de patrón cruzado. Pero cuando vamos a ver los estudios, por ejemplo, Trentin en el año 50, el más actual Regal, más allá de cómo gatee el niño, es entender lo que actualmente llamamos el movimiento libre del niño. El movimiento libre, es decir, cómo el niño se mueve y para qué se mueve. Todo movimiento que tiene el niño, sea gateo, que incluso muchos niños no gatean, sino que pasan, o sea, gatean poco o tienen un tipo de gateo específico. Hay muchos tipos de gateo, ojo. Y pasan a la bipedestación y después tú ves que gatean. O sea, no lo hacen, sino después que caminan, ¿no? Esto también hay que llamarnos la atención, pero ¿qué es lo fundamental en el gateo? Lo fundamental no es tanto, dicen, ojo, los estudios, no lo digo yo, no es la forma en que gatea el niño o el tiempo que gatea el niño, sino la intencionalidad que tiene con el movimiento. Por eso es que, en cierto modo, el movimiento en el niño, sea gateo o sea otro elemento, es importante. ¿Qué nos va a decir en este caso estos autores? ¿Qué nos van a expresar? Pues nos van a expresar precisamente de que, por ejemplo, los reflejos propios del recién nacido, como por ejemplo la marcha automática, ¿no? Esa marchita que intenta hacer el niño recién nacido. Ese movimiento que es un reflejo tiene un propósito, tiene una intencionalidad. Y la intencionalidad precisamente es reflejar lo que a futuro le espera a ese niño. Por ejemplo, el reflejo de la incurvación del tronco, ese movimiento que realiza el niño de lado a lado cuando se le estimula en la espalda.
Este es un reflejo que trata de equilibrar la postura propia del tronco. Así, el gateo en cualquiera de sus formas. Lo importante a tener en cuenta es que el niño tenga una intencionalidad con el movimiento. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué va a tocar? ¿Qué lo estimula? Es la intención, el propósito, ¿ok? Es una acción con propósito. Así si el niño se mueve, ¿por qué se mueve? Ah, porque mamá dejó un zapato rojo tirado allá. Entonces el niño quiere ir a ver, quiere ir a explorar. Y esa exploración es lo que entonces recrea una nueva conexión a nivel neuronal. Cada movimiento que realice el niño tiene que tener una intención. Es la intención la que hace al movimiento importante. Por eso se habla hoy en día, bueno, de lo que le comentaba, del movimiento libre. Entonces, los estudios los que nos hablan precisamente es que más allá de que, digamos, de la forma en que gatea el niño o del tiempo estipulado, porque no existe un tiempo estipulado para gatear, ¿ok? Lo importante es que cada movimiento tenga una intencionalidad y que esa intencionalidad, pues, recrea un aprendizaje. Por eso el gateo es importante, sí, porque es un movimiento, es una acción con propósito. Pero estadísticamente no está demostrado que el niño que no gatea o gatea poco, ¿ok? No pueda caminar o desarrolla algún tipo de trastorno neurológico, puesto que eso no, actualmente pues no está descrito. Y si está descrito, por favor, este es un espacio de reflexión, pasen los metaanálisis, pasen los estudios multicéntricos, porque precisamente esta plataforma está para eso, más allá de tener un combate, ¿no? Del ser y no ser, es tratar de entender el comportamiento del niño, de comprenderlo. Y sobre todo aquí, el niño latino, ¿no? El que tenemos aquí al lado, el que sabemos que tiene muchos factores que quizás limitan la aparición de un indicador, pero que en nosotros está esa posibilidad de poder, digamos, esta palabra que no me gusta, pero la voy a usar, dice manipular positivamente al niño. Aquí en Venezuela, en Colombia también manipulamos lo que es la harina de maíz para hacer las arepas, ¿no? Las arepas es como una masa redondita de maíz y bueno, que es muy deliciosa, les invito a probar. Pero nosotros a través de nuestras manos manipulamos esa masa. Así también debemos de manipular positivamente al niño, de que éste pueda tener forma. Y todos estos elementos que hemos hablado, pues evidentemente, pues van a influenciar en el futuro desarrollo del niño. Bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta que tengan, pueden realizarla. Algo que quieran compartir, también. Bueno, yo te leo dos comentarios que escribieron posteriormente a tu pregunta. Dice Adriana Teo, ¿es cierto que pueden tener el desarrollo de la siguiente etapa? Se refiere al gateo. Sino que se da un mejor resultado si la o el menor gateó. Y dice Carmen Choque A, que el gateo favorece la lateralidad. No sé si tienes algún comentario al respecto, María. No, claro, es evidente. El niño que está explorando durante el gateo, pues es evidente que puede discriminar mucho mejor a futuro, porque realmente la lateralidad es un proceso también, ¿ok? Parte del desarrollo psicomotor, donde se va discriminando lo derecho y lo izquierdo, ¿no? Y todo comienza por allí, precisamente por el gateo. Claro que evidentemente no podemos decir qué tanto tiempo tiene que gatear un niño, o sea, qué tan positivo sea que un niño gatee mucho o gatee poco. Si bien influye, por supuesto, en la parte de su desarrollo psicomotor, ¿ok? Aunque ya conocemos la parte estadística y todo esto que hemos hablado. Fíjate que a mí me parece que este tema es muy importante porque regreso un poquito atrás a lo que comentabas.
las primeras personas que pueden observar el adecuado desarrollo de un niño son sus papás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni los papás, ni los maestros, ni ahora sí que discúlpenme, los compañeros psicólogos, pero tampoco los psicólogos pueden diagnosticar, sino un médico especialista. Y sí, lo ideal es que el médico especialista pueda dar un diagnóstico con las observaciones y el acompañamiento y el trabajo de un equipo terapéutico, que incluya psicólogos y que también incluya a los padres de familia y a los docentes. Pero es muy importante mencionar esto porque justamente tú lo señalas, ¿no? La situación de que de pronto en el desarrollo del niño se puedan detectar algunas situaciones que se salen de la norma, puede llevar a decir cualquier cosa respecto al niño y eso puede afectar el resto de su vida o digamos, puede atorarlo o puede también, digamos, favorecer que crezca, ¿no? O sea, Correcto. ahora sí que nuestra observación puede ayudar o puede perjudicar, pero por eso es que hay que colocar la responsabilidad en las manos de médicos especialistas que sean los que diagnostiquen. Por eso es importante el diálogo, el trabajo multidisciplinario, que los médicos especialistas también, por favor, incluyan el trabajo de psicólogos, de terapeutas De ocupacionales, de maestros, los docentes, de los maestros, de los papás, de ¿no? los padres. Porque el trabajo, a final de cuentas, es en favor del niño, ¿no? Pero hay que hacerlo también de una forma ordenada y responsable. Eh, bueno, tú también nos comentas que la CDC tiene una aplicación. No sé si lo comentaste, pero yo ya me Sí había la metido a tiene. estudiar. Platícanos un poco de esa aplicación que creo que puede ser una herramienta muy útil y muy didáctica para los padres de familia. Ok, bueno, la aplicación realmente es fácil y yo les puedo pasar el enlace a través del grupo de la aplicación, ¿ok? De la página de la CDC y en general de los indicadores, de la lista de indicadores que también está en un material PDF. Y precisamente en esta aplicación lo que vamos a ver es que el padre, la madre pueda fácilmente vigilar el desarrollo de su niño progresivamente a medida de que el niño crece. ¿Okay? ¿Cómo está mi niño a los 2 meses? ¿Cómo está el niño a 4 meses, 6 meses y así sucesivamente hasta que vas a los 36 meses de edad, ¿no? Es evidente que esta etapa, sobre todo los primeros 3 años, esa primera parte, ¿no?, de la infancia, pues es fundamental. Bien sabemos que el 80% del desarrollo neurológico se da durante ese tiempo y es evidente que los padres tienen que tener conocimiento y además que es muy fácil de poder entenderla y usarla, ¿no? Habría que verla, pero no tengo una imagen ahorita, pero habría que verla para que entonces la visualicen. Yo trataré más tarde de pasarles toda la información que tengo precisamente referente a este tema de hoy, ¿no? A ver, no te escucho, Rita. Me silencié, ya no lograba conectarme con ustedes. Les voy a compartir la imagen de la aplicación para que ustedes puedan buscar, si lo buscan en Google Play, aparece como Sigamos el desarrollo, ¿sí? Y es una aplicación muy, muy bonita. Yo creo que todo aquel que tiene un niño pequeño grande, creo que son diferentes. Cuando son pequeños son muy interesantes, son muy bonitos, son muy tiernos. Y cuando son grandes se vuelven muy interesantes a nivel intelectual, ¿no? El poder entender el mundo a través de los niños es muy interesante. Pero bueno, esta aplicación, según entiendo, abarca hasta los 6 años, ¿cierto? Sí, es correcto. Entonces, si tienen niños pequeños de 0 a 6 años, descárguense la aplicación. Les va a ayudar mucho a la hora de ir con su médico y comentarle dudas que tengan, observaciones, porque además ayuda, da como recordatorios. O sea, uno va dándole seguimiento a ciertos indicadores
Yo digo porque yo ya me metí a revisarlo y me encantó y dije, ojalá tuviera un niño chiquito para ir así, Tamagotchi. Pero bueno, quien tenga niños pequeños, sumérjanse en la aventura que es crecer a un niño, observarlo, enamorarse de su proceso, acompañarlo. Es muy interesante y hay, como en este caso, herramientas que ayudan a dar un correcto seguimiento y a aprender en el proceso. ¿Alguien le gustaría comentar algo, hacerle alguna pregunta a Mariam? Adriana Teo dice muchas gracias. A alguien de las personas que se encuentran en Facebook. En Facebook yo les tengo que decir, discúlpenme, el día de hoy yo no andaba muy concentrada y no conecté correctamente la grabación, pero van a tener la grabación de este webinar en nuestra lista de reproducción de webinars de Infancia y Desarrollo Pleno en YouTube. Ahí pueden encontrarse todas las grabaciones de los webinars. Y también recordé la segunda sorpresa. La segunda sorpresa es que vamos a tener un blog en la página de Infancia y Desarrollo Pleno. Estamos desarrollando, nos mudamos y estamos desarrollando nuestra página. Y este blog va a nutrirse con las preguntas de las personas que participan en nuestros webinars. Entonces, al final de este webinar vamos a dejarles un enlace en los comentarios para que ustedes comenten cuál fue su experiencia, dejen algún comentario a Mariam, pero que también puedan expresar dudas que tengan o cuál fue su experiencia participando en el proyecto. Vi que había una mano levantada, no sé si les gustaría tomar la palabra, adelante. ¿No? ¿Alguna pregunta que quieran dejar por escrito? También estamos en Facebook. Y bueno, ¿algo más que te gustaría agregar, Mariam? Bueno, del resto yo creo que es importante para todos unirnos en esta tarea de entender el comportamiento del niño, ¿no? Como dije al principio, no es una tarea solo de los profesionales de la salud infantil, sino de todos, de los padres, de los cuidadores, de los maestros, de los terapeutas. Todos debemos unirnos, todos debemos comenzar a integrar estos conocimientos, a reflexionar en ellos, a ver a nuestro alrededor, observar cuáles son los elementos que están afectando el desarrollo de nuestros niños para darle solución. Tratar de ayudar, asesorar a las familias es importantísimo para que, bueno, el niño tenga un desarrollo pleno, que es lo que buscamos, ¿no? Exactamente. Bueno, Adriana Arenas escribe, es importante observar los avances y también retrocesos en el desarrollo. Y Margarita Castillo también escribe el desarrollo del niño, cómo se ve afectado la hipersensibilidad en los niños. ¿Qué estímulos les afectan? La hipersensibilidad en los niños, uno de los principales sin duda son las pantallas. Y por ejemplo, nosotros evidentemente ya tenemos estudios, ¿verdad? Sobre todo en la actualidad, que pues nos hablan acerca de que las pantallas, sobre todo antes de los 3 años de vida, pues sacan de foco al niño. O sea, la cantidad de estímulos que reciben desde el punto de vista visual no es, desde el punto de vista auditivo, no la pueden procesar. Es mucha carga de información, es mucha carga para ellos. Y es evidente que eso satura prácticamente a los propios receptores, a los propios sentidos, los satura. Y esa saturación, pues evidentemente hace que el niño pierda su centro, ¿no? Son niños que pueden tener una tendencia a rebeldía, son niños que también pueden tener carencias en el lenguaje, son niños que incluso pueden estar impactados desde el punto de vista emocional. Las pantallas definitivamente son uno de los elementos actuales que causa hiperestimulación en los niños y que evidentemente tenemos que erradicarlas en menores de 3 años. Sí, me parece que es complicada la situación, porque por un lado la tecnología, por supuesto, nos ayuda. Por ejemplo, ahorita estamos conectados gracias a la tecnología y bueno, nos junta y también podemos aprender un montón,
Pero por otro lado, pues también la situación de la justa medida, porque incluso para los adultos puede ser agotador tanto trabajar por internet. Y también, digamos, parte importante de lo que hacemos en Infancia y Desarrollo Pleno es enfocado a los adultos, pero con la finalidad de que esos adultos apliquen lo que aprenden con los niños, porque un niño no puede aprender a través de una computadora. Esto es, un niño necesita del contacto humano para desarrollarse adecuadamente. Y sí puede estudiar y aprender a través del internet, digamos, los niños mayores, pero no es lo deseable. Lo deseable es que continuemos acompañando a los niños de ser humano a ser humano, ¿no? Claro. Dice Carmen Choque, muchas gracias. Es necesario divulgar estos datos para prevenir trastornos en el neurodesarrollo. Y comenta Adriana Arenas, la aplicación CDC arroja un perfil del desarrollo del niño en sus distintas áreas. Sí, sí tiene un perfil de desarrollo en sus distintas áreas y por edades también. Dice Margarita Castillo, por el uso de la tecnología con la música para que ellos escuchen, ¿puede desarrollarse la hipersensibilidad entonces? Mariam. Bueno, depende también, evidentemente, depende primero del estilo musical, de la música que escuche el niño, ¿ok? Tengo varios conocimientos referentes al área de la musicoterapia, es un área que también me gusta, ¿ok? Y existen diferentes tipos de música que están adaptadas para la edad, específicamente es para cada edad. O sea, no todas los estilos musicales, digamos, son acordes o adecuados para la edad del niño. Es importante tener en cuenta estos elementos. Y un niño que evidentemente recibe un estímulo musical prácticamente diario, con unas cornetas en tus oídos a diario, pues te estás aislando del mundo, o sea, te estás aislando de otros estímulos. Es importante que, pues, que salga de esa otra irrealidad y vuelva aquí. ¿No? Lo importante es el compartir con sus familias, los padres, sus amistades. El niño tiene que tener un entorno que le pueda permitir desarrollarse como lo que es un niño. Sí, y justamente, y bueno, también ya hemos tenido el placer de escuchar cantar a Mariam, porque Mariam además es cantante. Bueno, es una persona con muchas cualidades y habilidades, pero ¿y por qué no pensar que en lugar de ponerle al niño la música que regrese, ¿por qué no estimularlo para que cante, por ejemplo? O que haga música con sus manos, o que haga música con objetos, ¿no? Porque además el sentido musical se puede desarrollar, pero pues bueno, sí es importante el contacto otra vez, ¿no? El que no esté desconectado hay un experimento de un monito con dos madres, no sé si lo ubicas, María, de la madre que tiene peluche, que tiene como un peluche, y las dos madres son madres de metal, una tiene peluche, la otra tiene un biberón. Entonces, observan el monito qué prefiere, si prefiere el alimento o el calor. Entonces, miden el tiempo que pasa el monito con la madre que tiene la teta y el tiempo que pasa con la madre que tiene el peluche. Y se dan cuenta, este estudio arroja que pasa más tiempo el monito con la mamá que tiene peluche. Esto es, el mono busca el calor, buscamos ese contacto. También los niños buscan ese contacto, más que la teta electrónica que tiene luces y sonidos y que no. Regresemos un paso atrás, cuidemos a los niños, acompañémoslos, abracémoslos, escuchémoslos, promovamos que se desarrollen con sus capacidades. Y algo muy bonito que dijiste es que el niño necesita creer en el potencial del niño. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? Si un adulto puede ver el potencial que hay en un niño, puede traerlo fuera y ayudarle a desarrollarlo. Dice Adriana Arenas, muchas gracias. Adriana Teo dice totalmente de acuerdo con Rivka respecto al desarrollo musical. Bueno, Mariam, algo con lo que cerremos además de que vamos a presentar, Mariam tiene un curso en Infancia y Desarrollo Pleno, como les comenté. Les voy a compartir pantalla para mostrarles el promo. Este curso en línea es del desarrollo psicomotor. Es del 12 de agosto al 2 de septiembre. Estamos ya en la línea última para
inscribirse si es que quieren participar, porque inicia el viernes de esta semana que vamos iniciando. Y es una propuesta anual. Esto es todos los agostos de todos los años. Yo espero, Dios quiera, de aquí hasta los 120, que Mariam nos acompañe con su curso de desarrollo psicomotor. Si es que no logran inscribirse este año, vamos a tener el gusto de repetir el curso el próximo año, en el 2023, por las mismas fechas, pero les conviene tomar el curso este año porque uno no sabe lo que puede pasar en el camino. Y también, pues bueno, se pueden aplicar muchas de las herramientas que se van a ver en este curso, en el trabajo diario. Mariam, ¿algún comentario final con el que te gustaría cerrar este webinar? Bueno, creo que lo importante ya prácticamente está dicho y lo fundamental es tratar de reflexionar. Realmente, ¿cómo podemos ayudar a los niños? ¿Cómo podemos ayudar a las familias a creer en sí mismos, a creer en ese potencial que tienen, que todos lo tenemos, ¿no? Y que debemos desarrollar. Y además aprender a trabajar en equipo. Yo agregaría, aprender a trabajar en equipo porque es importante, porque lo necesitamos, ¿sí? No se trata, no es una cuestión de egos o de quién, qué trabajo vale más. Todo trabajo es importante. Unamos esfuerzos en favor de la infancia. ¿Por qué? Porque es necesario y nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que tomar las riendas y crear un espacio mejor hoy para los adultos de mañana. Es correcto. Si es que les voy a volver a compartir el enlace del formulario, están escribiendo a través del chat. Bueno, aquí tenemos a alguien que nos abrió el micrófono. Les voy a compartir nuevamente el formulario de evaluación, ¿sí? Si desean recibir información sobre el curso de Mariam, por favor, escríbanlo en el formulario de evaluación del webinar. Con mucho gusto los vamos a contactar a lo largo de esta semana para que puedan ingresar al curso. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Que tengan muy bonito inicio de semana. Y les recuerdo que este webinar es mensual. Y bueno, el día de hoy, este webinar fue el webinar de julio. El webinar de agosto va a ser en 3 semanas. A finales de agosto tenemos un webinar también dedicado al desarrollo de los niños en el tema de procesos cognitivos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Alejandro pide que compartan el material de la exposición. Mariam se comprometió a que ella con mucho gusto va a compartir los materiales a través del grupo de Infancia y Desarrollo Pleno en WhatsApp. Aquí les voy a dejar el enlace de nuestro grupo y bueno, le pueden dar clic a ese enlace, entran a nuestro grupo de Infancia y Desarrollo Pleno en WhatsApp. Si nos están viendo a través de Facebook, pueden solicitarlo el enlace y se los vamos a hacer llegar a través del grupo de Infancia y Desarrollo Pleno en WhatsApp. Estamos en comunicación. Es un grupo también para ayudar a resolver dudas de las personas que en algún momento pues, pueden encontrarse con un problema en casa o en el trabajo. Y también para compartir los enlaces de nuestros webinars gratuitos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Mariam. Yo sé que para ti fue un esfuerzo grande el que hiciste por estar hoy con nosotros. Te lo agradezco mucho. Sí, fue muy seguro. valiosa tu participación. Y gracias a todas las personas que asistieron. Gracias a ti. Este webinar va a estar disponible a través de YouTube la próxima semana. Que tengan muy bonito día.